GDS Radio TV. Bueno, hola, ¿cómo andan todos y todas? Bueno, hoy es martes, estamos otra vez acá en este espacio que saben que se llama Kintsugi del Alma, saben que yo soy Carla Guarinoni, soy psicóloga, y bueno, todos los martes por GDS Radio nos encontramos para hablar de distintos temas de salud mental, y siempre tenemos un invitado o invitada. Hoy tenemos una invitada muy especial que ya estuvo con nosotros en el programa, así que estoy muy feliz de recibirla nuevamente. La voy a saludar, que está conectada, y ahora la presento porque primero quería saludarla y agradecerle por estar con nosotros esta tarde. Hola Elisa Canelo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carla? Bueno, muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar nuevamente acá en el programa. Gracias, yo también. La verdad que la otra vez hablamos un montón de cosas y siempre pensé en volver a invitarte porque me parece que hay mucho para reflexionar y está buenísimo el tema. Vamos a estar hablando de todo un poco, pero bueno, la idea es focalizarnos en el tema de adolescencia, que siempre es un tema muy, digamos, que es muy pedido y que nos convoca también a muchos como padres, como educadores, o bueno, desde el lado que estemos, ¿no? Pero te quería presentar bien Eli, porque tiene, ya saben, un currículum impresionante. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, también es doctoranda de la Facultad de Psicología de la UBA y docente en la cátedra de la Escuela Inglesa 2 de la Facultad de Psicología de la UBA. Profesor Freddy. También es docente de extensión del Seminario de Introducción a la Clínica Psicoanalítica de Niños, también en la UBA. Es docente en el Seminario de Psicoanálisis Vincular, en el postdoctorado en Psicoanálisis Contemporáneo de la Universidad Intercontinental de México. Es ex integrante del Servicio de Psicología Clínica de Niños con base comunitaria, dependiente de la segunda cátedra de Escuela Inglesa de Psicoanálisis. Actualmente participa en reuniones de supervisión y formación de extensionistas. Está especializada en técnicas de evaluación proyectivas en el ámbito clínico, jurídico y laboral. También es miembro del equipo de atención psicológica de adultos del Hospital Escuela de la UBA, que este es un hospital que hace poco abrió, ahora nos vamos a preguntar a Nelly. Y también a su vez es miembro, bueno, del equipo, ya lo dije, perdón, y es miembro del capítulo de Buenos Aires de la Asociación de Psicoanálisis Relacional, ¿sí? Bueno, De la Asociación Internacional de Psicoanálisis Relacional. Así que, y atiende clínica en su consultorio particular. O sea, hace de todo, Lisa. No para. como varios de los que trabajamos en esta profesión. Sí, tal cual. Para empezar, te quería consultar sobre esto que la otra vez no hablamos, me parece, pero bueno, que vos sos miembro. ¿Qué es digamos, lo que es el psicoanálisis vincular? ¿Y qué es esta asociación de la cual sos parte? Si nos puedes contar un poco de eso. El psicoanálisis relacional. Relacional, o sea, dije vincular. Relacional, sí, sí. Bueno, es una corriente, una perspectiva, ¿no? Una perspectiva bastante contemporánea, ¿no? De autores que a lo mejor ofrecen una mirada distinta del psicoanálisis clásico, o de lo que se llama psicoanálisis clásico, tradicional, ¿no? Que propone, digamos, toma por supuesto, ¿no? Los conceptos centrales, digamos, del psicoanálisis, trabaja con el inconsciente, pero está como pensando, digamos, que hay un encuentro entre paciente y analista, donde algunos preceptos del psicoanálisis tradicional son puestos en revisión, ¿no? Lo cual propone como un desafío mayor, sobre todo lo que tiene que ver con la transferencia. Nosotros, por ejemplo, no hablamos de transferencia, sino de cotransferencia, ¿no? Sí. Porque, digamos, es muy... no pensamos como, digamos, es un par, ¿no? Hay un par dialéctico, ¿no? Que es indisoluble, digamos, o sea, que no se puede pensar de manera separada, ¿no? La transferencia por un lado y la contratransferencia por otro lado, porque aquello que le sucede al analista también tiene mucho que ver y lo va a utilizar como una herramienta de intervención importante con el paciente. Entonces nosotros, digamos, los antecesores de los autores como
Stephen Mitchell, que es el que se considera el fundador del psicoanálisis relacional, y bueno, hay un montón de autores como Jessica Benjamin, Donna Orange, Stolorow, que ellos lo que proponen es esto, es trabajar en la intersubjetividad, ¿no? Qué bueno. Así como pensamos que Ferenczi o Winnicott ya hablaban de una técnica activa, ¿no? De no pensar la neutralidad como una, digamos, por supuesto que es importante mantener la neutralidad, pero no como algo, un ideal, ¿no? De neutralidad, ¿no? Entonces, un poco derriba eso, es más, pensamos que justamente a veces no posicionarnos en esa neutralidad a ultranza, digamos, puede ser beneficioso para el trabajo con el paciente. Bueno, te estoy diciendo así como, Sí, sí, pero te entiendo, está no buenísimo. esperaba la pregunta, así que, Como entendí. pero por eso te tengo que resumir, porque en realidad, Sí, digamos, es una perspectiva que viene como a proponer un psicoanálisis mucho más contemporáneo, que no se claro. centra únicamente en el complejo de Edipo, toma en cuenta otros mitos. Claro. Bueno, Bueno, como que para, está buenísimo porque siempre uno se queda como, si no, como que el psicoanálisis quedó allá a lo lejos en el Freud y que no hubo ningún avance ni ningún autor que viene a repensar un montón de ¿sabés cosas. qué pasa? Que hay el tabú de la sexualidad que existía en la época de Freud, ya no lo tenemos. Claro, Si al contrario, digamos, hoy por hoy, digamos, está todo exhibido, ¿no? Está todo claro, puesto en bandeja. La represión sobre la que tanto trabajó Freud en su momento obedecía a ciertas cuestiones epocales que hoy no las podemos pensar de la misma de la manera. misma manera, tal cual. Por eso hoy el programa queríamos hablar, digamos, de adolescencia y me parece un buen momento para, digamos, para empezar a preguntarte, en el consultorio, ¿qué es lo que más Ujú. llega, digamos, en relación a adolescentes y cómo se aborda para que la gente que nos está escuchando, que por ahí no son psicólogos, sepan cómo, por ejemplo, a vos cómo te llega, te llaman los papás, te llama el adolescente, tenés entrevista con los padres, cómo llega un adolescente al consultorio? Me gustaría que nos cuentes. Bueno, por lo general siempre son los adultos los que consultan. No es tan común que sean consultas espontáneas, ¿no? O sea, que parta, digamos, como motivo de consulta una preocupación de la familia, muchas veces es sugerida por el colegio al que asiste el adolescente. Mira. Así que, entonces, digamos, hay algún llamado de atención por parte del equipo de orientación y se convoca a la familia y entonces se hace esta sugerencia. A veces sí, obviamente hay cuestiones que los padres están interesados en abordar en una terapia, pero por lo general siempre hay como una triangulación ahí con el colegio. En el colegio, muy interesante. ¿Y cómo se logra, digamos, que a partir de que el colegio primero demanda, después los padres, llega el adolescente, después de todo eso, cómo se logra que pueda, ¿no? En el consultorio abrir, o sea, este espacio nuevo, ¿no? Claro, bueno, ahí viste, es como cuando uno trabaja con niños que tenés diferentes motivos de consulta y cuando viene los padres quizás traen como determinadas preocupaciones y después uno ve que también está el motivo de consulta propio del adolescente. Yo te puedo comentar cómo suelo trabajar yo, pero la Claro. verdad es que no hay una única manera, digamos, de manejarnos con las familias, ¿no? En mi caso particular, en general, si el adolescente, porque, a ver, dentro de lo que llamamos las adolescencias, hay diferentes momentos, diferentes, a mí no me gusta hablar mucho de etapas, pero sí podemos pensar que está la adolescencia temprana, la adolescencia media, ¿no? Y entonces, con más razón, digamos, cuando se trata de preadolescentes o las consultas son para adolescentes de no más de 15 años, yo siempre convoco a los adultos responsables en una primera entrevista,
porque me gusta escucharlos, porque me parece que a lo mejor los tengo ahí, digamos, para hacerles alguna pregunta o repreguntar algo que me pueda generar inquietud, y después, ya directamente arranco, digamos, el tratamiento con el adolescente, que puede tener más o menos interés. Eso es Claro, algo que también me gusta preguntar a los padres, ¿no? Si esto fue conversado, si qué grado, digamos, de motivación, ¿no? Hay para comenzar la terapia, porque a veces es más una cuestión que surge, digamos, de interés más de los padres y otras veces no, otras veces es al revés, ¿no? También que puede ser que el adolescente le pida, ¿no? Que necesita ese espacio. claro. Y vos, digamos, ya a partir de hablar con los padres, como que vas situando algo de relación al motivo de consulta, que por ahí a veces cambia cuando hablas con el adolescente, ¿no? Claro, claro, a veces el motivo de consulta o lo que ven los padres se complementa o es acorde a lo que uno ve en el adolescente, y otras veces hay cuestiones bueno, se van desarrollando o el motivo de consulta se va afinando también, ¿no? Con el transcurso, digamos, de las primeras Claro. entrevistas. Eli, ¿qué es lo que más te está llegando al consultorio, digamos, como motivo de consulta de adolescentes o preadolescentes? Ahí se puede pensar en algunas cuestiones que en común o todos diferentes. Mira, la verdad es que te diría que hay diferentes motivos de consulta. Llega mucho a las preocupaciones vocacionales en los que son más de Claro, 15 años en adelante, porque bueno, viste, yo siempre converso un poco esto, que también me gusta tener en mi caso una primera entrevista con los padres para comentarles cuáles son sus expectativas, y si ha sido charlado previamente o es un tema que no se habla porque todos se ponen se pelean, se terminan peleando o se irritan porque el adolescente no quiere hablar del tema o porque no está cercano a lo que ellos a lo mejor esperaban, ¿no? Para, como área, digamos, de interés para estudiar, para elegir una carrera, digamos. Así que eso a veces motiva también la consulta, y a veces pasa que a raíz de una cuestión más vocacional, después se terminan como digamos, termina apareciendo otras preocupaciones o cuestiones más de personalidad, ¿no? Que no son estrictamente centradas en el momento que atraviesa de tener que tomar una decisión eh, vocacional. claro, Ahora, después también, un motivo de consulta que abunda es de mi hijo pasa mucho tiempo dentro de la casa, jugando con la Play, usando el celular, noto que no se relaciona demasiado con los pares, está más retraído. Y otra cosa que yo vengo notando que aparece bastante y más en el último tiempo, te diría, es como la cuestión de la falta de ganas, ¿no? La desmotivación, ¿no? Que antes a lo mejor sí estaba esto de como cierto aflojamiento, digamos, en los lazos sociales, pero ahora se le suma, digamos, con el dejar de tener ganas para hacer cosas. Eh, sí, que eso me parece que, bueno, que es preocupante y nos hace pensar un poco más, digamos, saliendo exclusivamente del consultante, que está pasando a nivel social, sociocultural, ¿no? totalmente. También, porque hay ciertos fenómenos que no podemos desconocer que nos atraviesan a todos. Sí, me parece súper importante pensar esto, ya la otra vez hablamos algo de esto, pero te pregunto a vos, digamos, que sé que vos estudias el tema y también lo tenés en la clínica, ¿qué signos deberían preocuparnos realmente de esta relación de los adolescentes con la tecnología? Ujú. Obviamente que ellos nacieron, te lo digo, esto ya como madre de dos adolescentes, ellos nacieron en otro siglo que nosotros, son nativos digitales, esto que se dice, etcétera, etcétera. Hay algo de la tecnología que favorece mucho, que está buenísimo para digamos,
como herramienta, pero también está esto, y yo más que nada lo veo en relación a los varones, no sé si vos compartís esto de la Play, de lo que por ahí ni se juntan con los amigos, pues están siempre hablando por la Play. Bueno, eh, ¿qué deberíamos pensar como alerta, como padres, para decir, bueno, esto no es, hay que prestarle más atención, porque también es una forma muy fácil de solución, ¿no? La tecnología en el sentido de, bueno, está entretenido, no era como antes que cada 2 minutos yo le decía a mis papás, estoy aburrida, ¿qué hago? Estoy aburrida. Siempre hay un entretenimiento, y está en la mano, ¿no? Para los chicos. Claro. Bueno, justamente ese es uno de los temas, Carla, ya que lo traes. Empiezo por lo último que me Dale, comentabas sí, recién, que es como la ausencia de espacios de frustración, digamos, que son necesarios también para el desarrollo. Es claro. como que justamente se apunta, todo está como armado, lo que llamamos las tecnociencias, que nos llevan hacia el consumo de infotecnologías, ¿no? Está todo pensado para que haya una continua satisfacción y para que no haya espacios vacantes, digamos, ¿no? De aburrimiento, de sentir, algo que muchas veces atraviesa a los adolescentes y en las adolescencias, que es cierto duelo que tienen que hacer. Eso es un tema controvertido porque hay muchos autores que dicen que no necesariamente, no podemos centrarnos en el tema del duelo, pero es un factor más que sí que tiene lugar cuando un sujeto va creciendo y tiene que reafirmar o buscar su identidad. Entonces, ahí hay un contraste, ¿no? Porque esta confrontación o este enfrentarse con cierto, bueno, cuerpo y psiquismo que va cambiando, merece eso, un momento de ausencia, de frustración, y las tecnologías muestran todo lo contrario, ¿no? Como estar ahí como a la orden del día. Entonces, el adolescente, si quisiese, puede estar 24/7 conectado y con un montón de estímulos que él va a sentir como gratificante, ¿no? Y de hecho es como es lo que muchos autores llaman refugio simbólico, ¿no? Que ofrecen estas tecnologías. El tema es si realmente uno podría pensar si realmente es simbólico, ¿no? O muchas veces se maneja en el plano, digamos, de lo más especular, de lo más, donde digamos, no hay mediatización, digamos, o representación, sino que es más una cuestión compulsiva o de consumo de de ciertos productos, de ciertos hábitos. Vos pensás que el adolescente lo que muchas veces observa o escucha a estos influencers o streamers, ¿no? Que está todo el tiempo mostrando el, Sí, el camino para el logro de ciertas aspiraciones, ¿no? Y entonces ahí hay un tema, porque la adolescencia es una etapa que conlleva cierta vulnerabilidad, ya de por sí, ¿no? Ni estamos pensando en si hay cuestiones de cierta fragilidad psíquica preexistente. O sea, ya de por sí el adolescente es vulnerable porque está forjando sigue forjando su personalidad. Entonces, un poco lo que sucede, ¿no? Con las redes sociales, que a lo mejor es un poco lo que yo más estudio, es sí, que están como entrenadas para capturar la atención del adolescente. Y esa captura de atención no es ingenua, no es neutral. claro. Entonces, bueno, hace que, digamos, nosotros como adultos a lo mejor nos resulta más fácil tener una mirada crítica para tomar ciertas Bien, decisiones, ¿no? totalmente. Mm, Mientras que el adolescente le cuesta más, a lo mejor, ponerse en esa posición de un pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico se está desarrollando claro, justamente en esa sí, sí, etapa. Entonces ahí hay una cuestión, digamos, que si hay una digamos, vos me preguntabas por los riesgos, bien. perdón que me fui hablando No, de no, otra está cosa, buenísimo, pero me interesa un montón lo que está diciendo, está buenísimo.
me Sí, preguntabas por los riesgos, y un sí, riesgo es la hiperconectividad, claro, siempre va a generar cierto riesgo, que quiero decir que no podemos pensar a un adolescente sin que esté conectado porque sería una cuestión utópica y no basada en la realidad. No hay un universo digital paralelo, digamos, en donde el adolescente se pueda abstraer hoy por hoy de eso. la Pero verdad, sí hay ciertos riesgos, digamos, que conciernen a, bueno, si el adolescente está hiperconectado y ya nunca va a ser algo positivo, digamos, para él, ¿no? De pasar excesivas horas claro, diarias expuestos a las pantallas. Y después, como señales de alerta, tenemos, bueno, eh, cuestiones de falta de atención, problemas en el sueño, alguna alteración en la alimentación, que también claro, están relacionadas, ¿no? Porque si el adolescente pasa muchas horas tirado en la cama con el celular, seguramente, digamos que si esto es en un horario nocturno, esa exposición va a interferir en el adecuado, digamos, digamos conseguir lograr el sueño, ¿no? Y con la alimentación también, porque a veces es tanta la dependencia que se trastocan los horarios, horrible, no se respetan las pausas, digamos, que para poder alimentarse adecuadamente. Además que, como te decía, como no hay como una postura ingenua, digamos, de todo este aparato tecnológico y sus expresiones, que son las redes sociales, por ejemplo, claro, eh, que eso lleva a que se terminen consumiendo determinados tipos de comidas, ¿no? Que son rápidas, que son descartables, digamos, que toman poco tiempo. Entonces tal toda cual. la vida familiar se empieza a alterar, porque además no solo ellos son los que están inmersos, Sí, digamos, en estos totalmente, consumos, sino nosotros también. sí, totalmente, totalmente. Por eso lo hablamos la otra vez y me parece súper interesante para remarcarlo, que no es que es algo que ocurre solo en los adolescentes, sino que la sociedad misma y los padres muchas veces también estamos con el celular o las pantallas siempre mirando. Me pareció muy interesante pensar en esto de la tolerancia a la frustración y cómo lograr, ¿no? Siendo el adulto de la relación, esto, porque muchas veces lo que pasa, y sobre todo con nuestra generación de padres, creo yo, es que somos como un poco incapaces de frustrar a nuestros hijos, ¿no? Como que estamos siempre, como estamos, somos una generación ya culposa, porque la mujer en general está fuera de la casa, trabajando, sobre todo la madre, ¿no? Bueno, somos en general unos padres, madres culposos, bueno, tratamos siempre de satisfacer todas las demandas y bueno, y ahí es cómo ayudar realmente que se pueda tolerar la frustración, que es súper importante y que es un acto de amor poner ese límite, ¿no? También. Exacto, exacto. Ese límite no es un límite que lo tenga que no lo tiene que poder regular el No, adolescente, sino su entorno. Y que justamente lo que acabas de decir es muy importante porque uno va observando como una sustitución, ¿no? Del rol del adulto por el entorno digital, cómo se le presenta al adolescente, como te decía antes, como ese pseudo refugio que en claro, realidad lo deja más desamparado, que es algo que vengo trabajando, ¿no? En algunas presentaciones. sí, eh, eh, que el gran desamparo en el que termina quedando, ¿no? Ese es un verdadero riesgo, porque el adulto que pasa, digamos, frente a tanta información que el adolescente recibe, y el adolescente no es un mero receptor pasivo, digamos, frente a lo que ve, ¿no? A veces sí, y eso también, eso es para desarrollar pero hay una interacción. Y claro, entonces esa interacción, digamos, lo llena, digamos, de diversos códigos, que ya de por sí el adolescente tiene con sus pares, pero a la vez se le suman un montón de
lenguaje, digamos, digital, de los que los adultos sabemos muy poco y quedamos por fuera de esos códigos. Sí, totalmente. Entonces, esto hace que frente a si ya el hogar es disfuncional, si hay escasez de diálogo, si los padres vivimos, y lo digo en plural porque a un ritmo, digamos, súper acelerado, y a eso se le suma, digamos, estos lenguajes distintos que manejamos, ese rol mediatizador y regulador del consumo de las tecnologías va a estar también bastante dificultado, digamos. Bien. Es todo un tema que a veces lo que terminamos observando es que se produce un gran desamparo. Me encantó ese concepto para pensarlo y trabajarlo, que realmente, porque cuanto más parece que están conectados, que están como en su mundo, quizás pasándola bien o lo que sea, quizás están sintiendo y pasando este gran desamparo porque no, por ahí los adultos no están mirando para ese lado. Entonces, como dijimos la otra vez en el programa, no hay que ser fundamentalistas de no tener tecnología, pues es imposible. Hoy en día un adolescente de digamos, un ámbito urbano, como estamos nosotros, en un determinado, digamos, situación, es imposible plantearse que esté desconectado, porque también hasta para el colegio tiene que ponerse, no sé, en el Bueno, por classroom. ejemplo, hay una autora, Ana Bloch, que ya trabajó bastante el tema del jugar en virtualidad de niños y adolescentes, que habla de una hibridación, ¿no? De infancias híbridas, y porque ya es el punto, digamos, que no podemos pensarnos por fuera de la tecnología. Y a su vez, hay cuestiones que son rescatables y que son importantes, que contribuyen, por ejemplo, a ciertas habilidades. Hay posturas encontradas, digamos, Claro, ¿no es cierto? Pero hay funciones o videos que ayudan como a desarrollar en algunas personalidades incluso específicas la emotividad o estimular el desarrollo cognitivo. Por eso es como vos decís, no podemos tener ni una postura ¿no? que lo demonice o sea inquisidora, y tampoco celebrar lo que está pasando porque hay que estar atentos. totalmente. Y Eli, te quería preguntar, viste que hay mitos que se van repitiendo, que no sé, yo la verdad que no sé si son reales o no, pero quizás vos con la clínica nos puedes ayudar un poco. Hay un mito que se viene repitiendo a los adolescentes que de ese tema de la ansiedad, que es una generación muy ansiosa y se relaciona con las tecnologías. ¿Vos notás, digamos, en tus investigaciones, en la clínica, que hay mayor ansiedad en los adolescentes a Sí, partir de hecho se está medicalizando mucho más de... ¿no? Vamos, frente a esta, porque es la ansiedad y la falta de motivación Sí, al mismo tiempo, por ejemplo, digamos. claro. Entonces uno observa, pero vos fíjate también, ¿no? Que justamente, vos fíjate el ritmo, ¿no? Yo escucho con mis hijos y todo, el ritmo en que le hablan estos influencers, ¿no? A 1000 por hora, incluso, digamos, en programas que supuestamente son para niños pequeños, Mm, ¿no? Todo sucede, digamos, con muy vertiginoso. sí, La forma de expresarse, los videos son cortos muchas veces, con mucha estimulación audiovisual, con muchos colores brillantes. Entonces, esto genera, sí, cuestiones relativas también o sea, no favorecen a veces que, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? Que haya espacios para aburrirse, ¿no? O sea, lo que dicen algunos autores es que los niños o los adolescentes terminan adaptándose, claro, ¿no? Para poder estar a la altura, digamos, de ese tipo de consumo, ¿no? claro, Adaptándose a esos fenómenos que se observan en las redes. totalmente. Sí. Y, y hay otro tema que también es interesante, que es todo el tema de la crueldad digital, Ah, ¿no? Que aparece, que es un fenómeno que cada vez más los psicólogos, los sociólogos lo están estudiando, sí, porque bueno, tiene que ver un poco con lo que uno escucha mucho, que es el discurso del odio, ¿no? O la cultura de la cancelación. sí. eh,
donde, bueno, circulan estos discursos, que claro, digamos, o sea, la persona, digamos, que se pone en un lugar de saber, ¿no? Y de crítica, y que habla desde ese lugar, digamos, con mucha asertividad, incluso hasta, bueno, con comentarios crueles, genera mucho más la captura de atención, ¿no? Se Claro. muestra como mucho más seductor ese discurso, más, lo estoy pensando en la cuestión de las adolescencias, que alguien que se muestra calmo, frío, ¿no? Como que Este, como que capta la atención, ¿no? Digamos, esta atención que vos ya empezaste diciendo que es tan volátil, digamos, que cada vez es más corta, ese discurso es más efectivo en el sentido de que capta la atención porque estás escuchando algo que todo el tiempo te está, digamos, como siendo disruptivo del orden, ¿no? De lo claro, establecido. entonces cuando aparece como ese saber absoluto, cerrado, ¿no? Este, eh, es fácil, ¿no? Que, por decirlo así, medio vulgar, pero que el adolescente compre eso, digamos, ¿no? Que está escuchando. Y bueno, y no fue tan azaroso el concepto de comprar, porque justamente hay toda una cultura de la recompensa, de la monetización, digamos, ¿no? Digamos que si yo adhiero a esto, me va a ir bien económicamente, y entonces se ofrecen, ¿no? El consumo ahí nos vamos a otro tema, ¿no? Pero el tema de, por ejemplo, mantener cierta estética, ¿no? Un paciente me decía, por ejemplo, que se sentía muy mal, con una sensación como de fracaso, ¿no? Al no poder llegar a obtener verse como se ven los chicos de su edad que muestran las redes, que por supuesto sabemos que ahí actúan un montón de filtros, de consumos de determinados productos, que viste que cada vez son más y más, en el caso de las adolescentes se ve mucho, ¿no? Esto de sumar y sumar y sumar, porque siempre hay un mejor perfume, siempre hay un mejor producto que te va a dejar la cara espléndida, y como nos queremos ver bien, pero iguales, que es otro tema, ¿no? Que Totalmente. ¿Qué lugar para la diferencia, ¿no? ¿Qué lugar para no la hay lugar para la diferencia? diferencia, exacto. Y en el discurso del odio, de la crueldad, no hay lugar para la diferencia, porque tengo que pensar como vos me estás diciendo, porque de esa manera voy a tener cierta recompensa y cierta satisfacción. Es una satisfacción ficticia en realidad, Sí, totalmente. ilusoria, ¿no? Sí, no, Porque nunca por mirar o por adherir a cierto, digamos, por eso volvemos al tema de poder ayudar al adolescente, con el tema de lo que veníamos hablando, ¿no? Del rol del adulto, de poder desarrollar como una mirada crítica frente a lo que está expuesto en las pantallas. Pero bueno, los adultos trabajamos, tenemos nuestras propias preocupaciones, y no siempre podemos estar tan atentos a todo lo que ellos, sin darnos cuenta, incluso hasta a veces ni ellos se dan cuenta, ¿no? Toda la cantidad de estímulos que reciben y que no pueden claro, discernir entre todo eso. tal cual. Porque algo que te quería preguntar, esto también como otro mito, si es que por esta propuesta de este modelo único de cuerpo, ¿no? Digamos, porque vos ya bien abordaste el tema aspiracional, hay un tema aspiracional con la plata, con el tener, qué es lo que se tiene que tener, Exacto. qué hay que hacer para tener eso, y si no lo tenés, no existís. No perteneces. No perteneces. Y otro es el tema de lo físico y del modelo hegemónico que se propone y ser todos iguales, como dijiste. Ahí te quería preguntar si esto implica que haya más trastornos, digamos, de conducta alimenticia o alimentaria que antes, se ve más en el consultorio o se sigue viendo igual que antes, porque también hay un mito como que se aumenta también, hay más aumento de TCA, también hay aumento de diagnósticos de lo que tiene que ver con los déficits de atención, con el tema No de me parece que sea lo que está pasando, me parece que sí hay una preocupación excesiva por verse bien. Entonces, esto sí puede decantar, ¿no? Después en el desarrollo de algún trastorno alimentario, pero es como si
digamos, como tiene diferentes canales, ¿no? Y que en realidad, más allá de un trastorno específico, lo que vemos es como la desmotivación, porque claro, si no puedo cumplir con ese ideal de belleza hegemónica, ¿no? Que me proponen las redes, si no puedo llegar a tener, ¿no? Pensando ya en el adolescente que está vislumbrando a qué dedicarse o en su futuro, ¿no? Y dice, bueno, a ver, en meses puedo ganar, ¿no? No sé si te va a sonar el tema, ya estarás pensando, ¿no? En el tema de las famosas juegos en línea y todo eso. Entonces, claro, como esto no es real, así como lo muestran las redes, aparecen estas frustraciones que generan, bueno, eso, más intolerancia a la frustración, mayor dependencia, digamos, al consumo de ciertas cosas, o al dejar de consumir otras porque esto no me hace bien y en realidad eso puede ser engañoso. Y esta sensación de no llegar a cumplir con eso, ¿no? En esa especularidad que decíamos antes, ¿no? O sea, lo que vemos es que aparece como el yo narcisista, digamos, exacerbado, Claro, puede contribuir al desarrollar ciertos cuadros psicopatológicos. claro. Y ahí es cuando llegan al consultorio, llegan a la consulta o no. Llegan porque los padres ven que el hijo empieza a sentirse desmotivado para cumplir con las tareas escolares, se duerme en el aula, porque se queda hasta altas horas de la noche y no presta atención como lo hacía antes. Por ese lado llega, Claro. ¿no? O Sí, la... sí, 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 sí. Te entiendo porque, claro, como que te repercute, todo va repercutiendo en los distintos ámbitos. Y vos, Eli, al ser docente, que obviamente en la facultad tenés gente más grande que adolescente, pero bueno, por ahí tenés, no son tan, digamos, son jóvenes también. ¿Ves esto? Porque si lo que venimos hablando, ¿no? La realidad, digamos, hoy en día del consumo, de cómo se consume la información, es tan diferente al modelo escolar que tenemos, ¿no? Digamos que también pasa en las aulas, digamos, los chicos muchas veces se aburren muchísimo porque nada que ver con lo que hacen todo el resto del tiempo, ¿no? ¿Te Ujú. pasa a vos en la universidad de ver que estos jóvenes ya tienen otra forma de aprender, o buscan otras cuestiones, o les interesan otras cosas, o sigue siendo como cuando yo fui a la facultad, por ejemplo? No, totalmente hay un cambio muy importante, te diría que más notorio en los últimos 10 años, de cómo el alumno, y bueno, no soy docente en el nivel medio, ni en los otros niveles, pero supongo que ahí los docentes también tienen que usar nuevas estrategias, porque se aprende de una forma muy diferente, ¿no? Se supone que el alumno universitario ya tuvo cierto recorrido, bueno, no está con todos los cambios hormonales que trae el adolescente en el nivel medio, pero sí, obviamente el aprendizaje hoy está mediado por la tecnología, También. o sea, mira, hoy justo miraba, scrolleando un poco, como hay muchos videos que sugieren el uso de determinadas plataformas de inteligencia artificial a Sí, los fines de que el alumno ya tenga todo, viste, todo digerido, todo resumido, claro, que ni siquiera se tenga que tomar el trabajo, digamos, de acercarse a los textos. Por ejemplo, en la materia que yo doy clases, lo que valorizamos es que el alumno aprenda los conceptos leyendo al mismo autor que los pensó, claro. ¿no? Sí. Vos Y das el, escuela inglesa, ¿no? Escuela inglesa, sí. Y lo cual es entrar en la lógica del autor, ¿viste? Ujú. Ponerte a pensar si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo,
bueno, ahora mis alumnos me dicen, yo, digamos, activo una plataforma y lo que vos decís se me va grabando y me lo devuelve en un resumen, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, que imagínate que sí, que es muy diferente la época que nosotras estudiamos, totalmente distinto, y nos tenemos que ayornar y adaptarnos a esa nueva forma de aprendizaje que hay, ¿no? De aprendizaje y de enseñanza también, porque Claro, total. hay que tomarlo en cuenta. Claro, es otro mundo. Y te quería preguntar con respecto a los adolescentes y los rituales que va viendo, viste, de principio de ciclos, fin de ciclo, que yo creo que también ya desde la niñez se empieza a ver como ciertos rituales sociales, si querés, no sé ni cómo establecerlo, pero me pasa, te lo pregunto, pero también porque me pasa porque actualmente estoy atravesando el fin de secundario de mi hija. Ujú. Y veo la cantidad de rituales que hay, desde el primer UPD hasta, no sé, el último día de las vacaciones de invierno, no sé, yo no te puedo explicar la cantidad de Sí, sí, rituales, sí, sí. que yo creo que también lo veo a la distancia y empieza cuando ya el pelotero que tiene que ser en el jardín, que allá a los 2 años tienen que tener todos el mismo pelotero. ¿Cómo podemos pensar estos rituales que cada vez los adolescentes, yo por ejemplo, lo sé, pienso que cada vez tiene más? Sí, 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 bueno, es como vos decís, empieza desde pequeños, ¿no es cierto? O sea, se festeja el egreso de sala de 5 como si fuera en otros tiempos cuando se obtenía el título secundario, ¿no? Y con bueno, se puede pensar porque me parece que hay, digamos, todo es una cuestión cultural, ¿no? Hay una cuestión cultural compartida, digamos, donde todo tiene que ser recompensado, ¿no? Entonces terminaste sala de 5, tenés que tener tu recompensa por terminar sala de 5, ¿no? Pero, a ver, a mí me parece que es importante celebrar estos momentos porque Pero son está muy cambios. bueno lo que vos decís, porque no es la celebración, es la recompensa. Me pareció excelente esto, porque es eso. Celebrar está buenísimo, pero la recompensa es otra cosa. Es como si digamos, se debería poner un valor diferente al que es. Me parece buenísimo. Claro, porque además, viste que no es solo el cierre de ciclo y juntarnos en ese momento para festejar, sino es que le tenés que hacer la remera distinta, la mochila Sí, distinta, sí, distinta pero iguales, porque todos tenemos que tener, sí, ¿no? A ver, entonces, como vos decís, bueno, es importante celebrar porque marca el fin de una etapa y el inicio de otra, ¿no? Lo cual a mí me parece que, por ejemplo, al terminar el secundario, es realmente, ¿no? Los chicos terminan una etapa y el cambio de ciclo los moviliza un montón. sí, Entonces, bueno, tienen que estar estas marcas, estas huellas, digamos, donde la familia acompaña, y es una celebración con la institución y donde interviene la familia. Pero me parece que tal cual, ¿no? Como darle como sobre una, un lugar, ¿no? Demasiado destacado, sí, me parece que a veces más responde a una necesidad también de los adultos, sí, ¿no? Que no sé, porque no conozco estudios acerca de eso, qué impacto emocional claro. tiene en los chicos. Pero sí, es como que se extendieron los espacios esos y de parte de las propuestas en el caso ya de los adolescentes, ¿no? Y en el fin del secundario, me parece que hay una cuestión que obedece mucho a la desinhibición, ¿no? Que muestra el adolescente hoy en día, que está en todos los niveles y en todos los órdenes, Sí, que aparece esa exposición, ¿no? Entonces es la apuesta de cuánta mayor desinhibición puedo mostrar, ¿no? Frente a sí, esto, porque vos fíjate que todo ha cambiado, ¿no? Entonces, sí. antes se usaban trajes de fiesta largos y ahora es cuanto menos ropa puedo mostrar, ¿no? Como si fuera que eso es
un festejo, ¿no? Me saco algo de encima, ¿no? Bueno, a ver, no es fácil ser joven en esta época La verdad que y no. conlleva un malestar, ¿no? Sí. Donde el alumno, iba a decir, el sujeto se ve como inmerso en un caos, ¿no? Global, digamos, y entonces de alguna manera son estas posturas un poco, ¿viste? Esto, ¿viste? Que van como con tambores y Sí, le da tiran mucha idea, no sé, este, la murga, todo, sí. todo, porque me parece que es una respuesta, ¿no? Que también da el adolescente frente a ciertos malestares de su época, como mostrar, ¿no? Ese desenfado, esa desinhibición, o como que el avasallamiento, digamos, que siente. Pero está claro, todo como muy acelerado, como muy, hay Sí, una sobreimposición, digamos, de todo tiene que ser de eso demasiado, digamos, ¿no? totalmente. Y los Y también, adultos vamos ahí, nos acomodamos como podemos y acompañamos como podemos, ¿no? O sea, siempre aparece la preocupación por el alcohol, por... mira, cuando hablaste de desinhibición te iba a decir, porque también muchos de estos rituales aparecen con algo que es el alcohol, o en otros casos consumo de sustancias, pero sobre todo el alcohol, que se empieza a como poner como algo estandarizado y permitido en edades que en general en realidad no debería ser permitido, pero siempre hay como una transgresión ahí que es muy difícil también como padres decir que no y ponerse que no, porque estas fiestas en general incluyen alcohol, incluyen Lo que a los pasa es que, a ¿sabes qué? cuidar. Yo pienso que eso no nace de la nada, digamos, ¿no? Que responde a ciertos vacíos que los chicos intentan llenar, digamos, de alguna manera. Como todo está tan servido en bandeja y como decíamos antes, ¿no? No hay espacios para a veces acompañar esos duelos necesarios que tienen que hacer. Es como como una doble apuesta, ¿no? Que ellos hacen para intentar como cuando aparece, ¿no? Porque, digamos, como decíamos antes, ¿no? La satisfacción es ficticia, esa satisfacción total de que todo lo van a obtener si se hacen el skincare tal, si consumen tal producto, eso no existe. Entonces, cuando el sujeto se enfrenta a eso, aparecen, lo que aparece también mucho en el consultorio, que no sé si te lo mencioné, pero como estas neomelancolías, ¿no es cierto? O sea, ahora digo neo porque están como con el marco de las tecnologías, que lo dejan como con mucho desamparo, mucho vacío, entonces no es casual que se haya incrementado el consumo de alcohol y que todo el alcohol tiene que estar siempre presente porque si no, no es una verdadera fiesta, digamos, Claro, ¿no? tal cual. Sí, 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 tal cual. Creo que lo tenemos que pensar un montón como padres, como psicoanalistas, bueno, que el psicoanálisis es eso, una teoría subversiva y que está del lado del repensar cosas, bueno, me parece como muy importante. Sí, 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 me parece también como no caer en demonizar ni una cosa ni la otra, pero sí estar atentos, ¿no? Como por estar atentos a que no normalizar que todo es así porque se debe ser así, porque bueno, todos lo hacen así. Hay que tener en cuenta el sufrimiento, la frustración, todas estas cuestiones que estuvimos hablando hoy, y también de la singularidad, ¿no? Porque no todos los adolescentes son ese adolescente que te está mostrando la pantalla de su celular, ¿no? Y me parece que ahí eh, causa mucho sufrimiento, esto que decíamos de la diferencia frente a la propuesta, que siempre fue así, porque siempre la diferencia por ahí hubo un sufrimiento, pero ahora es tan inmediato lo que uno consume, lo que consumen los chicos, todos nosotros también nos vamos por fuera. En nuestra época, no sé, se veían las revistas, veíamos a Valeria Massa, qué sé yo, y decir, y no estábamos lejos de eso, bueno, en mi caso yo estaba lejos de eso. Hoy en día todo el tiempo está disponible la imagen que se debe ser de una determinada forma. Claro, entonces ahí entra lo que vos decías hace un rato, qué nivel de tolerancia a la diferencia hay, ¿no? Si todos nos queremos parecer, tener ciertos, bueno, fíjate que
que los videojuegos y eso también tienden a homogeneizar, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Digamos, podés elegir, ¿no? Además tu skin, ¿no? Y vas a elegir entre 3 o 4, digamos, modelos de cabello, digamos, está todo como muy pensado a no salirnos de determinado modelo. Sí, Y eso totalmente. genera un impacto importante de lo que llamamos la producción de subjetividad. Totalmente. Porque además, cuando se incluye digamos, la diferencia, la diversidad, es de una manera muy forzada. Entonces, en los videojuegos, en las películas, no sé, estoy pensando en las películas de dibujitos animados, de animación, o de los que ven también los adolescentes, es de forma forzada. Es como, bueno, hay una, no sé, que tiene la tez más oscura y otro es un poquito más gordito y ya está, y ahí ya está incluido la diversidad y en realidad no debería ser eso. Digamos, hay personas diferentes, que todas somos diferentes. Claro, Entonces, y si te salís de esa diferencia, probablemente caigas dentro de lo que se llama la cultura esta de la cancelación, viste que decíamos, te cancelan, si pensás diferente, si te vas a vestir muy diferente, ya sos un raro, viste. Entonces, ese es el gran riesgo, porque es lo que se va como incorporando, viste. No sé, digamos, pienso, no sé, con este tema del mundial y todo, ¿no? Digamos, todos los chicos tenían que llevar la camiseta de Argentina, porque, y si no te gusta el fútbol y a lo mejor no te sentís identificado, claro, yo veía eso mucho, ¿no? Como que no había mucho margen para no mostrar cierta adherencia a lo cultural, porque en definitiva ahí es donde la cultura intenta imponerse frente a lo individual, ¿no? totalmente. Y bueno, y ahí yo creo también lo del domingo, pensándolo así un poco así a grandes rasgos, para la generación de los adolescentes que vieron siempre a la Argentina triunfar, eh, fue un gran baldazo digamos, de Totalmente. frustración. Y se vio, bueno, yo lo vi en mi casa, digamos, una reacción muy negativa de no poder creer que no se estaba ganando, pero bueno. Porque son referentes identitarios, Ujú. ¿no? Que es lo que el adolescente busca. Y si nosotros no le enseñamos que las emociones tienen que ser mediatizadas, relativizadas, ¿no? Que, digamos, no es todo o gano o pierdo, Totalmente. que me puedo quedar con lo bueno, ¿viste? Que esto aparecía como, bueno, que el equipo pudo funcionar de manera Ujú. sólida, en un buen funcionamiento, digamos, con una buena interacción entre los jugadores, digamos, que fue muy lindo transitar eso más allá del resultado, Sí, eh, pero bueno, viste, digamos, hay realidades que se imponen. totalmente. Me parece muy bueno pensar eso y también, nada, que ser segundos es mucho mejor que ser el Es último. un Es logro un logro tremendo. tremendo. Bueno, la frustración está ahí, ¿no? También el exitismo de nunca permitir, no, digamos, no encontrarse con esa frustración de, bueno, que también se puede perder, y bueno, se puede perder, y no se puede ganar siempre. Entonces también esto Claro, de... pero si a los adultos mismos nos cuesta, ¿cómo pretendemos que los más chicos, viste, si nos ven así en esa cuestión del fanatismo, por eso te Sí, decía esto del discurso del odio, donde mostrar odio hacia otro parece como hasta atractivo, ¿no es cierto? Si me pongo a hablar muy mal de cierta ideología política o de cierta preferencia de cierta banda de música, o, ¿no? Es como que esa forma no ayuda a que el adolescente pueda como ir siendo, gestionando mejor sus emociones de manera más regulada. me re gustó esto de gestionar las emociones y me pareció buenísimo pensarlo que también nosotros como adultos tenemos que tener un rol de, bueno, estar atentos a gestionar nuestras propias emociones y de alguna manera enseñar como podamos a gestionar las emociones que son tan extremas en la adolescencia. Quizás es el momento este que, como hablábamos antes, en donde se está conformando la identidad, donde hay un montón de cuestiones que tienen que ver también con la sexualidad, con el otro, la constitución del yo, bueno, todo lo que estuvimos hablando bueno, que no es un momento fácil, obviamente, y que
merece también un espacio de reflexión. Me parece que eso es lo que podemos por ahí pensar y transmitir hoy, ¿no? Pienso. De reflexión y de confrontación también, ¿viste, Carla? Porque nosotros justamente tenemos que estar ahí para que ellos nos muestren qué es lo que trata de hacer el adolescente, diferenciarse del adulto. Entonces, justamente, ¿qué pasa cuando esas diferencias no son toleradas? Ni por el adulto, ni por el adolescente, aparece ese gran desamparo que decíamos antes, ¿no? Entonces busca otro refugio que no va a ser este proceso, digamos, de el adulto le pone un límite, pero está ahí conteniendo, está firme, ¿no? Está ahí, bueno, presente. Totalmente. Si el adulto también está con sus problemas, metido en sus trabajos, refugiándose también, ¿no? En el uso de la tecnología, no estamos ayudando a que el adolescente a lo mejor no sienta, digamos, esta falta de compañía o ese desamparo en el que termina metido. Totalmente, hay que poner el cuerpo entonces también. Exacto, o sea, hay que poner el cuerpo y la palabra, ¿no? Que a veces Tal cual. tal Ay, cual. Eli, se pasó el programa rapidísimo otra vez. La verdad que es un placer hablar con vos, me quedaría 2 horas más. Pero bueno, tenemos que terminar. Te agradezco un montón, súper interesante todo lo que nos contaste, todo lo que pudimos hablar hoy. ¿Cómo te encontramos en las redes? ¿O querés pasar, no sé, alguna forma de contactarte? Si alguien te quiere hacer una consulta. Bueno, antes que nada, agradecerte a vos porque a mí también se me pasa muy rápido, me dan ganas como de seguir desarrollando, pero bueno, no se puede todo, me parece que son temas re interesantes los que trabajás, así que re contenta de haber sido invitada y No, poder yo me colaborar. contenta que estés. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, podemos hacer parte 3 Sí, cuando obvio, quieras. obvio que vamos a hacer parte 3, obvio. Bueno, me pueden contactar por Instagram, ya que hablamos de redes, Sí, pero sí, es una forma, muchas veces sí. lic.elisa_canelo. Bárbaro, bárbaro. Bueno, te vuelvo a agradecer, es un placer hablar con vos. Trabajás de una manera muy seria los temas y la verdad que es y muy ameno también. Tienes las dos cosas, se nota que sos docente. Así que estoy muy feliz de haber hecho este programa con vos. Gracias. Hasta la próxima, Eli. Muchas gracias. Bueno, gracias, un beso. Gracias, beso. Bueno, Chau, y a chau. ustedes, a los demás, gracias a Guillermo que está ahí siempre, San Martino, gracias a Estela Roquet, que es Libre de Papel, que es nuestra productora general, y a todos ustedes que nos escuchan, que quieren después preguntarnos, que nos quieren hacer consultas, nos dejan en las redes. Y bueno, muchas gracias a GDS Radio, nos vemos el martes que viene. Gracias, chau. GDS Radio TV.